canción favorita del tango es imposible, justamente porque me gusta tanto que poder decir alguna, no, te puedo decir algún cantor. Soy fanático de Polaco Goyeneche y fanático del Tano Ferial Ruiz y muchos otros cantores de antes que yo naciera, que ya estaban cantando. No tanto Gardel, porque a Gardel lo empecé a valorar recién ahora, de última. Lo que pasa que a uno lo habían torturado con Gardel. Gardel sonaba todo el día en todas las radios. Sí, reconozco aquella columna. Mi nombre es José Luis Mengarelli, vivo acá en el barrio desde 1960, actualmente todavía estoy. Mi papá era don Emilio, el que puso el nombre y la tanguería acá, en la calle Defensa 760, número haciendo esquina con San Lorenzo, que originalmente 760 era la entrada para un sector, porque antiguamente había sido un bar y almacén que se llamó El Porvenir, y cuando mi papá alquiló esa esquina hacía 10, 12 años que estaba desocupado. Los dueños del Porvenir habían hecho un vaciamiento, había una puerta del 760 por Defensa y en la 8ª justo había otra puerta, que después con el tiempo se modificó por razones de comodidad para el utilizamiento del espacio físico dentro del local. Y se cerró la puerta de la 8ª y se abrió unos metros por San Lorenzo, era San Lorenzo 400. El local que mi papá alquiló se llamaba Bar Nelly al principio, porque era un bar con minutas y no mucho más. Pero con el tiempo mi papá se afincó, hizo muchas relaciones y una día, una noche, concurrió a una comida en el restaurante Patitucci. Patitucci era un vecino del Pasaje, vivía en el Pasaje San Lorenzo antes de llegar a Balcarce, sobre esta mano justamente. Y tenía un restaurante en Alsina y Balcarce, que se llamaba Patitucci o algo así. Y ahí tenía un show de tango. Y ahí fue, como Patitucci iba a dejar de funcionar como espectáculo, como casa de tangos, le sugirieron y lo convencieron a mi papá de por qué no ponía acá. Había en el medio alguien que se llama Osvaldo Martín, que era un locutor de radio, muy conocido de la época, estuvo más de 30 años con un programa de radio, creo que era Radio Rivadavia, Una cita con el tango, muy pero muy conocido. Y él fue el nexo para hacer que mi papá se convenciera. Así que bueno, se mudó acá, se puso la tanguería de don Emilio, un elenco muy importante, porque todas las conexiones las tenía este hombre que conocía a todos los cantantes, músicos del rubro tango, ¿no? Bueno, se inicia en el año 70, 71, creo que 70, porque de hecho hay una placa que descubre la tanguería de don Emilio, y no sé si no fue antes, hecha para un aniversario de Carlos Gardel, donde él se domicilió, que es ahí en el barrio de Once, y hay una placa, creo que dice 1971 o 1970. Bueno, un año, 2 años antes había empezado a funcionar la tanguería y estuvo hasta, calculo que 75, la continuación más o menos, porque después tomamos otro rubro, tenía más que ver con el teatro, con la comedia precisamente, porque estuvo Pepe Iglesias, el Zorro, que venía de España después de estar más de 20 años fuera del país, e hizo lo que se llamaba unipersonal. Muy bueno, pero no con mucho éxito. Y después vino otro paso de comedia que se llamó La Quinta Pata del Gato, con Juan Carlos de Zeta, Osvaldo Canónico y otros 2 o 3 personajes más. De ahí fue el cambio de escenario,
de sector, porque eso requería unos pasos más amplios que el escenario donde albergaba 4 o 5 músicos y una persona que cantaba. Ya había toda una escenografía con puertas para entrar y salir. Era una comedia de enredos, como se llamaba. No sé si se sigue llamando así. Buena, muy buena. Después, en el 77, se nos termina el contrato, que ya habíamos renovado desde el 60 hasta esa parte, ya se había renovado varias veces. Y el dueño, que era señora de apellido Picardo, había ido cerrando todos los demás locales, que son varios, por defensa para el lado de Independencia y otros hasta la Casa Mínima, porque tenía intención de construir para arriba un edificio. Así que a medida que se vencían los contratos, él no los renovaba e iba quedando vacíos los locales. Y en el medio lo agarra la U25, que se llama, casco histórico, el arquitecto Luis María Peña consigue el casco histórico sea intocable, como en todos los países del mundo principales siempre hay una parte nueva y otra, la original, la vieja. Y el casco histórico era donde se fundó la ciudad. Y está bien que se preserve la historia, por lo menos parte de ella, en lo que hace a los edificios. Y entonces se queda sin el inquilino y sin poder construir para arriba porque ya no se podían modificar los frentes. Mi papá lo había hecho, sí, porque eran ventanas cuadradas de estilo guillotina que daban a la calle, y cuando hizo unas modificaciones hizo arquear la parte superior de las ventanas para darle un toque un poquito más colonial. Igual adentro también modificó muchas cosas, pero que no fueron una buena idea porque la gente del barrio, porque de día los clientes eran gente del barrio. A la noche, los fines de semana, era otra historia, era la tanguería, donde ya venían gente de otros barrios y algún que otro turista. Bueno, originalmente cuando fue el Bar Nelly, antes de transformarse en taquería los fines de semana, entrando por Defensa 760, que es la entrada principal, a la derecha estaba la barra. Después se abría un par de metros más a la derecha, al final de esa barra, y ahí estaban los baños, la puerta que iba a la trastienda y después todo el local, con la salida que se hizo por San Lorenzo. Ahí a la derecha, donde terminaba la barra, se hizo un entrepiso. De ahí arriba se manejaba un seguidor, porque el artista podía bajar y caminar entre las mesas. Iba a ser siempre iluminado, y toda la parte sonido. Luces y sonidos se manejaban de ahí arriba. Había un teléfono público, esos se ponían el cospel, y ahí pasaron un montón de artistas. Me acuerdo que el primer trío de músicos era el trío de Héctor Norton, donde él tocaba el bandoneón, había Pablo Jiménez, era guitarrista, y la mujer, Aide Roca. Hemos llegado a competir con el Viejo Almacén en la época de Onganía. Era mucha gente, porque aparte de los músicos estables, estaban los cantores, que no eran menos de 3, más una cancionista, más un número cómico, más el conductor. Era gente que había que mantener. Me gusta mucho el tango. Así que yo pasé toda esa parte de mi adolescencia y juventud, donde aparecieron los Charly García y todos esos conjuntos pegaron grandes éxitos. Casi ni los conocí porque me absorbía todo el tango. Y después sí conocí todas esas cosas. Yo tengo como hobby la guitarra y ahora hago cosas de los Beatles, aparte del tango, claro. Y no me arrepiento, o sea, el tango me abrió la mente.
Conozco de historia de cantantes, con qué orquestas se iniciaron, las orquestas, quiénes conformaban, quiénes eran sus principales músicos, pero bueno, la fuente estaba ahí, al final entrando a la derecha, y abajo del bajo escalera era una fuente hermosa, tenía un pedestal, una especie de no sé, como de plato grande, y ahí un angelito con una especie de cornetín, y ahí salía el agua pintada de dorado, muy linda, el plato ese grande blanco. Y eso después se trasladó cuando nos mudamos. Mi papá compró una propiedad acá justo enfrente de la Casa Mínima, y ahí continuamos con el tango. Ya se llamaba El Último Tango en San Telmo, no se llamaba más La Taquería Don Emilio. Había un acceso con una escalera de madera a la terraza, que era efecto de por ahí revisar canaletas o el estado del techo, no era una escalera fija, y por el techo tenía acceso, podía ver Casa Mínima. Desde que yo conozco, la entrada de Casa Mínima era esa y no tenía ninguna conexión con ninguna parte de los edificios linderos. Me acuerdo que había una señora muy mayor que vivía sola ahí. No me acuerdo si no era de Paraguay, me parece, Argentina no era. Y salía y se paraba muchas veces en la puerta con un loro arriba del hombro, un loro verde, era su mascota. Llamaba la atención, sobre todo a los que éramos chicos o jóvenes. Después ahí vivió o estuvo como de encargado, cuidador, sí. Mucho tiempo con el camioncito antiguo Silvio. El camioncito antiguo que lo odiábamos porque era lindo a la vista, pero era el baño de todos los... Por eso que no nos gustaba, porque en verano era pasar al lado de ese camioncito, había que poner nariz ahí. Vecinos, bueno, por defensa pegado estaba la pollería del Cabulé, un personaje de novela. Donde estaba la pollería anteriormente estaba de Grossi, un matrimonio mayor con una hija. Vendían carbón, carbonería decían, y arreglaban artefactos de querosén que se usaba, calentadores, estufas. Para el lado de Chile, bueno, estaba algo que nombra Lozano, los Clisés. Julio Piscini se llamaba el hombre. Pasando eso estuvo la Rueda Cuadrada, que era un sótano donde se hacían también espectáculos. Pasando eso estaba la ferretería de Feijó, que todavía está, el restaurante francés. Y en la esquina había otra farmacia, Carlitos, otro personaje. Gente que se sale del molde por su manera de ser, de actuar. Y después, pasando ya, yendo más para Independencia, estaba la peluquería de Leonardo, que trabajaba con otros dos italianos radicados acá en Argentina. Un local vacío que después se transformó en una pizzería San Lorenzo. En sociedad hubo un español, Méndez de apellido, con mi tío, el hermano de mi mamá, don Hugo Benedetti, le había hecho ese frente acabado con, parecía vidrio molido, viste, verdecito claro. Y bueno, tenemos la entrada de San Juan, donde había una fábrica de carteles. Mirando para la entrada, a la izquierda había un restaurante que se llamaba La Coruña, que a la derecha estaba lo de Olga Massa, que había sido, en una época vendía garrafas y fue vinería también. Después se tuvo lo que nombra Lozano el portugués. En el conventillo vivía un personaje que levantaba quiniela. La quiniela era clandestina, por supuesto. Y había dos policías, López y Díez, creo que se llamaba, de la comisaría segunda, que antes estaba acá en Bolívar al 600, ahora está el Bolívar al 1000 y pico. Y una vez ya lo venían siguiendo, él venía al negocio de mi papá, era un cliente más, pero vivía en el conventillo. Y una vez lo ven entrar y vienen atrás a buscarlo. Y él, que era muy bicho, se mandó para la trastienda. Hasta el fondo pasó, estaba mi hermanita, la más chica,
tendría, no sé, 4 o 5 años. Hasta el fondo se subió por esa escalera de madera para la terraza. Y ahí, pero los policías fueron, entraron y todo al fondo y no había nadie. Es más, la vieron a mi hermanita y le preguntaron, decime, dice, ¿entró alguien? ¿Viste pasar un hombre por acá? No, dice, el único que pasó fue el perro. Y el perro era el sobrenombre de ese hombre. Le dijo la verdad a mi hermana.